Buen día a todos los presentes, especialmente al ingeniero Arauco Cabrera David Gerardo, que es nuestro docente, y a nuestros compañeros. Nosotros somos de la Facultad de Ingeniería, específicamente de la carrera de Ingeniería de Software. Somos el grupo 1 y nuestro equipo está conformado por... Siguiente compañero. Siguiente diapositiva. Ya. Camacho Mejía Gabriela Yasmín, mi persona, Castillejo Núñez Mauricio, Llerena Verano Mariano, Martel Palomino, Yaret Steve Michael, Verde Jara Paola Yamelí. Bien, siguiente. Vayamos con la introducción. Para empezar, sabemos que cualquier reloj digital necesita de dos cosas básicas. Uno que sería una señal que marque el ritmo del tiempo, en este caso un pulso por segundo, y tendríamos a los chips contadores que nos ayudan a organizar este tiempo. Como los chips cuentan de una forma automática en binario, el reto de este proyecto fue diseñar circuitos con compuertas lógicas para cortar esos conteos y adaptarlos a nuestro tiempo real. Por ejemplo, hacer que las unidades cuenten hasta 9, módulo 10, que las decenas cuenten hasta 5, módulo 6, y que las horas se reinicien al llegar a 24. En este trabajo evaluamos tres caminos distintos. Uno de ellos, que sería la forma clásica, serie 74XX, que usamos chips sencillos que hacen una sola tarea y que requieren bastante cableado físico. Luego, la segunda forma, que sería la manera comercial, con el circuito integrado MM5314, que es un chip antiguo, pero que revoluciona todo, porque lo que hace es hacer el conteo por dentro. Y así ahorramos un montón de cables gracias a que comparte un solo decodificador para todos los displays. Y luego tenemos la tercera forma, que es la manera moderna del PIC 16F628A, un microcontrolador donde ya no necesitas cables ni compuertas físicas para cortar los números. Todo se controla de manera inteligente a través de código y programación. Bien, siguiente compañero. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, ahora vayamos con el capítulo 1, que es el reloj digital con los circuitos integrados. Siguiente. Utilizaremos el circuito integrado 74192, que es un contador BCD sincrónico de 4 bits, familia TTL, que funciona a 5 voltios. Cuenta del 0 al 9, que es el código BCD. También es bidireccional. Quiere decir que puede contar hacia arriba con el pin CU y hacia abajo con el pin CD. Los pines clave serían el PL, que es la carga paralela sincrónica, que permite forzar un valor inicial. También tenemos el MR, que es el reset maestro, que limpia y reinicia el conteo de 0 a forma inmediata. Para armar el reloj digital, el integrado se configura en tres tipos de módulos distintos. El primero, que sería el módulo 10, que va del conteo 0 hasta el 9, que se utiliza para las unidades de segundos y minutos. También tenemos el módulo 6, que va del conteo 0 a 5, que se usa para las decenas. Mayormente se utiliza para los segundos y los minutos. Para lograr que se reinicie al llegar a 6, se utiliza una compuerta AND conectada a los pines QB y QC. También tenemos el módulo 12 o 14, que es el conteo de horas. Se usa para la sección de las horas, como ya lo dije, y conectando dos contadores 741DB2, que es en cascada. Bien, la conexión en cascada se logra conectando la salida CO, carry, del primer contador al siguiente. Así, cuando el primer contador termina su ciclo, le avisa al segundo para que avance. También se utiliza una señal base de 1HS, la cual se obtiene a partir de un cristal oscilador de 4 MHz, cuyo valor se reduce mediante divisores de frecuencia. Siguiente. Tenemos dos contadores, que sería el 4511 y el 7493.
El 7493, que es un contador de 4 bits familia TL, que avanza de manera binaria del 0 al 14, con cada flanco bajada de la señal del reloj. Para usar la capacidad completa de los 4 bits, se debe conectar físicamente la salida QA con la salida de entrada del reloj CKB. Posee dos pines de entrada, el R01 y R02. El contador se reinicia a 0 automáticamente cuando ambos pines están en alto, o sea, 1, que sería de manera lógica, al mismo tiempo. Esto permite programar o forzar en qué número deseamos que se reinicie el conteo. Bien, ahora tenemos el 4511, que es el decodificador BCD a 7 segmentos. Es un integrado de tecnología CMOS que recibe los 4 bits binarios provenientes del contador y activa automáticamente los segmentos correspondientes. Las salidas del contador 7493 se conectan de forma directa a las entradas del 4511, sin necesidad de añadir compuertas lógicas intermedias. Bien, los módulos necesarios para el reloj, que sería módulo 10 para unidades, módulo 6 para decenas, módulo 12 o 24 para horas. Se configuran bajo el mismo principio que con el integrado 74192, conectando las salidas Q correctas directamente a los pinos de reset, que sería R0, para interrumpir el ciclo en el número deseado. Bien, en esta configuración la señal de 1HS proviene de un cristal oscilador de 32.768 KHS, la cual se reduce o se divide internamente pasando por etapas del propio circuito, hasta alcanzar el ciclo por segundo requerido. Siguiente, compañero. Bien, ahora tenemos el circuito integrado 74393, que equivale a tener dos 7493 en un solo chip de 14 pines. Contiene dos contadores binarios asincrónicos de 4 bits independientes. Como podemos visualizar en la imagen, tenemos el A y el B, que cada uno con su propio reloj, que es el 1CK y el otro que es el 12K. Y reset dedicado, que es el 1MR y el otro que es 2MR, que actúa en alto directamente, sin necesitar la compuerta AND. A ver, también se puede utilizar de dos maneras. Una de ellas es la independiente. Cada contador maneja un dígito distinto, por ejemplo, unidades y decenas de segundos con un solo circuito integrado. Luego tenemos la manera cascada, que es conectando el 1QD, al pin 12K para ampliar el rango de conteo. Los módulos 10, 6 y 24 que utilizamos en el simulador 74193, pero ahora que también vamos a implementar el módulo 12, se configuran igual que el 7493, cuando los pines del reset maestro, o conocido como MR para el reset, siguen necesitando el 4511 como decodificador externo. Y bueno, la señal de base 1HS se obtiene desde un cristal de 32.768 KHS. Dicho esto, le doy paso a mi compañero Mariano Llerena. Siguiente pregunta, compañero. Buenos días, profesor. Mi nombre es Mariano Llerena Verano y a continuación voy a explicar el funcionamiento de tres formas de implementar el reloj digital utilizando diferentes circuitos integrados. Tenemos el 67490 junto al 7447. También tenemos el microcontrolador PIC16F628A y por último tenemos al circuito integrado MM5314. Y bueno, primero empezaremos con el reloj digital usando los circuitos 7490 y 7447.
El 67490 pertenece a la familia TTL y funciona como un contador de décadas. Es decir, puede contar del 0 al 9 cada vez que reciba una señal de reloj. Internamente está compuesto por flip-flops que permiten realizar el conteo de manera secuencial. Dependiendo de la configuración utilizada, el 7490 puede trabajar como módulo 10 o módulo 6. Por ejemplo, para representar unidades de segundos o minutos se utiliza el módulo 10 o módulo 6. Por ejemplo, puede presentar unidades de segundos o minutos. Se utiliza el módulo 10 porque se cuenta del 0 al 9. En cambio, para las escenas de segundos y minutos se utiliza el módulo 6, ya que solo llega hasta el número 5 antes de reiniciarse. Sin embargo, el contador solo genera valores en código BCD y estos todavía no pueden visualizarse directamente. Por eso se utiliza el 67447, cuya función es recibir esos datos y convertirlos en señales para controlar un display. Gracias a esta combinación, este conteo y decodificación posible puede mostrar los números de reloj de forma visible para el usuario. Siguiente PPT, compañero. Siguiente PPT, por favor. Bueno, pasando al siguiente diseño, tenemos el reloj digital utilizando el SEI PIC 16F628A. Y bueno, a diferencia del caso anterior, este componente no funciona solamente como contador, sino como un microcontrolador programable. Esto significa que el PIC 16F628A puede ejecutar instrucciones almacenadas en su memoria para controlar completamente el funcionamiento del reloj. Entre sus características principales se encuentran el oscilador interno, los temporizadores y su puerto de entrada y salida. En una aplicación de reloj digital, el microcontrolador recibe una referencia de tiempo y mediante programación realiza el conteo de segundos, minutos y horas. Luego envía esa información hacia los displays para mostrar la hora. Una ventaja importante es que permite reducir la cantidad de componentes externos y además agregar funciones adicionales como configuración de hora o alarmas. Siguiente PPT, por favor. Y bueno, finalmente tenemos el reloj digital utilizando el CI MM5314. Este circuito integrado fue diseñado específicamente para aplicaciones de reloj digital, por lo que incorpora internamente muchas funciones relacionadas con el conteo del tiempo. Su funcionamiento inicia recibiendo una señal de frecuencia estable, normalmente generada por un cristal de cuarzo. Luego, el circuito divide esa frecuencia hasta obtener pulsos equivalentes a un segundo. Con estos pulsos, realiza automáticamente el conteo de segundos, minutos y horas. Posteriormente, la información es enviada al sistema de visualización para mostrar la hora en tiempo real. Una ventaja del MM5314 es que este reduce considerablemente la cantidad de componentes externos necesarios y simplifica el diseño del reloj. Y bueno, para terminar, aunque los tres métodos que he explicado tienen el mismo objetivo, cada uno trabaja de manera distinta. El sistema con 7490 y 7447 utiliza lógica digital y decodificación. El segundo, que es el PIC 16F628A, emplea programación mediante un microcontrolador. Y el último, que es el MM5314, integra directamente funciones específicas para el control del tiempo. Esto demuestra cómo ha evolucionado el diseño de relojes digitales desde circuitos lógicos hasta soluciones más eficientes e integradas. Ahora le doy el pase a mi compañero Mauricio. Buenos días, yo voy a presentar el capítulo 2, hojas técnicas de los circuitos integrados. En esta parte de la expresión,
Los 4 circuitos integrados que voy a presentar es parte del diseño de un reloj digital. Cada uno de estos circuitos cumple una función específica dentro del sistema. Algunos se encargan de realizar conteos binarios o decimales. Otros dividen la frecuencia de la señal de reloj y también permite controlar la secuencia del conteo. Vamos con el primero. Primero hablaré sobre el CI 74192. La principal característica de este circuito es que puede realizar conteos tanto ascendentes como descendentes. Es decir, puede aumentar o disminuir la cuenta según la señal que recibe. Trabaja en código BCD, por lo que realiza conteos del 0 al 9, siendo muy útil en aplicaciones como relojes digital y contadores numéricos. Este integrado opera con una alimentación de 5 voltios y cuenta con entradas especiales llamadas COM-UP y COM-DOWN que permiten controlar la dirección del conteo. También posee funciones de reinicio maestro y carga paralela, facilitando el control del sistema. A continuación tenemos el 67493. A diferencia del 74192, este integrado trabaja con números binarios y puede realizar conteos desde 0 hasta 15. Utiliza principalmente en sistemas de temporización y división de frecuencias. Opera con una tensión de 5 voltios y está formado por diferentes etapas internas que permite generar secuencias binarias. Además, incorpora entradas de reinicio que permite volver al conteo a cero cuando sea necesario. Las salidas QA, QB y QC y QD representan el valor actual del conteo y pueden conectarse a otros circuitos digitales. También es muy útil para dividir la frecuencia de una señal de reloj y obtener pulsos más lentos en diferentes aplicaciones electrónicas. El siguiente circuito integrado es el CI 74393. Su característica más importante en este integrado es que integra dos contadores independientes dentro de un sistema encapsulado. Esto permite ahorrar espacio en el diseño y reducir la cantidad de componentes necesarios. Funciona con una alimentación de 5 voltios y cada contador puede generar secuencias binarias desde 0 hasta 15. También cuenta con una entrada de reloj y reinicio, que permite controlar el funcionamiento del dispositivo. Las salidas binarias facilitan la conexión con decodificadores, displays y otros circuitos electrónicos. Gracias a que incorpora dos contadores en un solo circuito, resulta muy práctico para diseños más compactos e eficientes. Finalmente, tenemos el CI 7490. Este circuito está diseñado especialmente para realizar conteos del 0 al 9 en código BCD, por lo que es uno de los más empleados en relojes digitales y contadores decimales. Internamente está formado por un contador módulo 2 y un contador módulo 5, cuya combinación permite obtener la secuencia decimal completa. Trabaja con una tensión de 5 voltios y dispone de entradas de reloj y reinicio para controlar el conteo. Sus salidas pueden conectarse fácilmente a decodificadores y displays de 7 segmentos, permitiendo mostrar números de manera clara y precisa. Por ello es uno de los circuitos integrados más utilizados para visualizar segundos, minutos y horas en un reloj digital. Gracias. Le doy paso a mi compañero Martel. Buenos días, en esta presentación explicaré los principales circuitos integrados utilizados en el desarrollo de un reloj digital. El PIC 16 F628A es un microcontrolador de 8 bits que integra memoria, temporizadores y puertos de entrada y salida en un solo circuito. Gracias a sus temporizadores internos, puede controlar el conteo del tiempo y la visualización en displays, siendo una opción adecuada para relojes digitales. Opera con 5 voltios, posee 2048 palabras de memoria flash
224 bits de RAM y 128 bits de EEPROM. Además, cuenta con un oscilador interno de 4 MHz y puede trabajar hasta 20 MHz. Su encapsulado de IP de 18 pines incluye los puertos Port A y Port B, que facilitan la conexión con displays y otros dispositivos electrónicos. Por estas características permite desarrollar relojes digitales compactos, eficientes y flexibles. Siguiente, compañero. El MM5314 es un circuito integrado especializado para relojes digitales que integra en un solo chip las funciones de conteo de segundos, minutos y horas. Utiliza tecnología PMOS y puede controlar directamente relojes de 4 o 6 dígitos, reduciendo la cantidad de componentes externos necesarios. Trabaja con una alimentación de menos 12 voltios a menos 14 voltios y emplea la frecuencia de la red eléctrica 50 Hz o 60 Hz como referencia de tiempo. Además, permite operar un formato de 12 o 24 horas y cuenta con una multiplexación interna para el manejo eficiente de displays de 7 segmentos. Gracias a estas características, el MM5314 constituye una solución práctica y compacta para la construcción de relojes digitales. Siguiente, compañero. Capítulo 3. Diseño, simulación e implementación del reloj digital. El estudio de las hojas técnicas de los circuitos integrados permitió conocer sus características eléctricas, temporales y funcionales antes de realizar el diseño y la simulación del reloj digital. Esta implementación fue fundamental para seleccionar los componentes adecuados, verificar la compatibilidad de voltajes y corrientes y calcular las resistencias necesarias para proteger los displays. Asimismo, se analizaron los tiempos de propagación y la distribución de pines para garantizar un funcionamiento correcto del circuito y facilitar su implementación durante la simulación. Siguiente, Bien. compañero. Ahora vayamos con el punto 3.2, que es la implementación del reloj digital usando el circuito integrado 74193. Aquí podemos observar en la imagen la arquitectura de nuestro circuito diseñado en el software Circuit Maker. Para que se entienda de manera sencilla, el sistema está dividido en dos bloques. La parte superior se encarga de contar el tiempo y la parte inferior controla la alarma interactiva. Bien, compañero, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede visualizar? ¿Se puede buscar? Ya, ok. Bien, los componentes que utilizamos para armar este reloj digital fueron 6 displays de 7 segmentos, ánodo común, que nos permite visualizar las horas, los minutos, los segundos. También utilizamos 6 decodificadores 74LS47, que es un circuito lógico que convierte el código binario de entrada, que está en formato BCD, que sale del contador a un código de 7 segmentos, adecuado para que se muestre en un visualizador de 7 segmentos. También tenemos las compuertas AND y OR.
Estas compuertas nos permiten programar los segundos, los minutos y las horas. También tenemos el Logic Display, que al estar conectado directamente con la salida del timer, este componente parpadea, o sea, se enciende y se apaga de manera sincrónica. También tenemos el pulser, que nos permite generar, vaya la redundancia, los pulsos, y lo que es para construir la alarma se utilizó el comparador 74LS85. También tenemos 6 contadores de 74LS93 con alarma incluida. Es un circuito secuencial el cual nos va a permitir contar los pulsos recibidos del timer o del pulser. Para el ejemplo utilizamos 3 cohetes que nos permiten visualizar la alarma programada, de manera que cuando la alarma se active el cohete va a despegar. También tenemos el buzzer, que es un componente que convierte la señal eléctrica en un sonido, o sea, en un pitido continuo. Aquí tenemos 25 logic switch, que nos permite el paso o interrupción del curso de una corriente eléctrica. Bien, ahora vayamos con el funcionamiento de nuestro reloj digital. Primero fue extraer todos los componentes que se van a utilizar para este diseño. Se conectó a cada display sus decodificadores respectivamente, ya que el contador 74193 lo que hace es arrojar varios valores en binario, y para ello utilizamos el decodificador 74LS47 para llevar en binario 7 segmentos, el cual es la cantidad de LEDs que tiene el display. Bien, a continuación se conectó a cada decodificador sus contadores respectivamente. Después de realizar todos estos pasos, se programó los segundos. Lo que se busca es que nuestro integrado cuente los valores que nosotros deseamos. Por ejemplo, el segundero de un reloj va de 00 hasta 59 segundos. Entonces, se requiere que el último display se muestre de 0 a 9, una infinidad de veces. Entonces, lo que hacemos es, con una compuerta lógica AND, atrapamos el valor 10 y lo mandamos al reset maestro. De esta manera, tenemos asegurado que en nuestro display siempre cuente solamente hasta el 9, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el segundo display, solo que aquí se requiere que se cuente de 0 hasta el 5. Entonces, lo que hacemos es, atrapamos con una compuerta lógica el número 6 y lo volvemos a mandar al reset maestro. De esta manera tenemos asegurado que cuenta una infinidad de veces de 0 hasta 5. Con los otros se hace de la misma manera. Después de programar los segundos, pasamos a los minutos y a las horas. Como sabemos que para que el contador pase de un número a otro se necesita un pulso de reloj, en este proyecto lo que hicimos fue, como los segunderos se muestran en los LEDs, esto significa que cuando los LEDs han parpadeado 60 veces, entonces el pulso número 59 pasa al siguiente contador de los minutos, para que en ese instante este cambie al número en el que ya lo habíamos programado. En el display de los minutos se observará el conteo de 00 a 59 minutos. Bien, y cuando los LEDs hayan parpadeado 60 veces, entonces lo que va a hacer es enviar un pulso al contador de las horas, el cual hará el conteo de 00 a 23 horas. Y bien, cuando nuestro reloj haya llegado a 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, lo que va a hacer es resetearse nuevamente para poder comenzar en 0000. Bien, ahora vayamos con la demostración de nuestro circuito para verificar que todo funcione correctamente. Bien. Cuando la alarma
que programamos llegue a los 2 minutos con 30 segundos, el reloj lo que va a hacer es que con este ejemplo los 3 cohetes van a despegar. Verifiquemos, vamos a subirle un poco la velocidad. Ya. Cuando el reloj llegue a 2 minutos con 30 segundos, los 3 cohetes despegan. Y como podemos ver, el reloj sigue avanzando. Así como lo habíamos programado, las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Bien, compañero, ¿puedes mostrar las conclusiones, por favor? Ya. Bien, como el primer punto tenemos universalidad del módulo, que se comprobó exitosamente que el reloj digital funciona, ya sea asincrónico, sincrónico, monolítica, programable. Depende del correcto truncamiento de sus ciclos, ya sea módulo 10, unidades, módulo 6, decenas o módulo 24 horas. Pero en este caso también vamos a comprobar que se puede con módulo 12 en horas. También tenemos la efectividad del circuito integrado 74193, la simulación en el software Circuit Maker, que validó el uso de las compuertas AND en las líneas de Reset Maestro, o conocido como MR, que las intercepta instantáneamente los estados prohibidos 1010 y 0110, que asegura un reinicio limpio en nanosegundos y sin fallos visuales. También tenemos el otro punto, que son los contadores discretos y la tecnología avanzada. Los integrados de la serie 74XX ofrecen un valor educativo para entender el flujo binario y el sincronismo por hardware. Sin embargo, el PIC16F628A y el MM5314 optimizan espacio, centralizan funciones y reducen drásticamente el consumo de corriente. Y bien, como último punto tenemos la viabilidad de implementación, la correcta integración del módulo timer o pulsar, los decodificadores 7447 y las resistencias de protección que aseguran que los parámetros eléctricos de las hojas técnicas se respeten, y así garantizando que el diseño virtual funcione de una forma segura.